Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y mañana en Facebook y YouTube. El 16 de enero de 1992, hace 22 años, se firmaron los Acuerdos de Paz, fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país, donde se dieron los primeros pasos para una paz duradera, la cual tenía luego que buscarse, encontrarse, fortificarse y consolidarse. El fin del conflicto armado y la apertura democrático-política fueron dos triunfos espectaculares. Sin embargo, mucho tiene que hacerse para encontrar la paz verdadera, una paz que se encuentra sostenida por cuatro pilares fundamentales: justicia, libertad, verdad e igualdad, y basados en una premisa fundamental: el amor, la solidaridad con nuestros semejantes. Algo se ha hecho, pero falta mucho que hacer todavía, y sobre todo, no volver al pasado y perder el inicio del cambio logrado hasta ahora y que tanto costó. Todo principio cuesta, y a eso se le llama romper el hielo. Lo que sigue ya puesto adecuadamente sigue fácil su camino, pero también puede darse retroceso, sobre todo al principio y volver al origen, o peor aún, más atrás. Esto es así aún en la naturaleza. Todo tiende a volver a sus orígenes o hacia la costumbre histórica, que lo hace una ley natural y que incluso lo incorpora a su genética. Ya en su impronta viene como impulso en los seres humanos, o como instinto en los animales, o como tendencia en las plantas. Los minerales y lo cósmico, macrocosmos y microcosmos, se guían por las leyes inmutables fijadas por el Creador. Para cambiar se necesita un esfuerzo, y para que valga la pena tiene que ser un cambio para mejorar. Estamos ahora en el cruce de caminos. ¿Estamos bien o estamos mal? Esto es fundamental a la hora de decidir si estamos bien. Entonces el mantenimiento del status quo, que es el resultado final de aciertos, el hecho de mantenerlo se vuelve indispensable. Y el cambio, si procede, se rechaza, se minimiza, se controla. Pero si estamos mal, entonces tenemos que cambiar y mejorar nuestro país. El cambio entonces se vuelve indispensable. No nos queda otro camino, porque si estamos mal, no podemos continuar así. En la realidad no solo somos un país subdesarrollado, sino que históricamente nuestra tendencia ha sido a retroceso, al menos para la mayoría de la población. El proceso inicial de la colonización y la conquista significó despojar a los vencidos de sus propiedades, su honor y su riqueza, y luego, con tantos paradigmas repetitivos negativos, de su autoestima. Luego se dictó que una gota de sangre india o la de los africanos, que vinieron a El Salvador también después para el cultivo del añil y se volvieron esclavos, impurificaba toda la sangre pura. No importando el porcentaje de sangre española incorporada en la mezcla, todos los individuos eran considerados de razas inferiores con solo tener una gota de esa sangre. Así que la gran mayoría quedó marginada. Se les despojó de su propiedad privada, de toda en muchos casos y de casi toda en los demás. Pero se les dejó pequeñas extensiones colectivas de tierra, las tierras comunales, los ejidos municipales para que sobrevivieran. Esas tierras colectivas, o sea, de la comunidad, les servían para mantenerse, y esa fue una disposición de los conquistadores, que a robarse la tierra quisieron tranquilizar su conciencia dejándoles al menos propiedades colectivas de subsistencia. Luego se llegó la independencia, que se definió como la lucha patriótica para tener una patria propia que sea nuestra. Al menos ya la tenemos. Pero lo que se decía no era una mentira, pero tan solo la media verdad. Tenemos nuestra tierra, pero el móvil principal no fue la lucha por tenerla, sino la lucha por el predominio de los criollos, nacidos acá, que querían el poder que detentaban los peninsulares, los españoles originales que provenían de ultramar. La lucha fue básicamente la rivalidad entre unos y otros, aunque no se puede negar que al final ganó el cambio, como siempre. Todo evoluciona, hasta el universo. Quedarse estático es antinatural y significa la muerte.
cuyo equivalente en las cosas inanimadas es la destrucción. En 1885, la codicia de los nuevos conquistadores, o mejor dicho, de sus herederos, decidieron quedarse con toda la tierra y crearon otro paradigma, de esos que continuamente se van formando con el tiempo. Pero volvamos al pasado. El paradigma de ese momento era que el progreso del país dependía de la privatización de esas tierras comunales, ya que como estaban, no producían mucho porque era solo una economía de subsistencia, y se privatizó, quitándole la tierra comunitaria a las comunidades. A las tierras comunales y ejidos municipales incorporó la tierra baldía y hasta los arriates y plazas secundarias. No quedó tierra alguna sobrante. Los arriates que vemos ahora y las placitas que quedan son lo que quedó con las nuevas calles que se abrieron, porque en su momento no quedó tierra alguna sola. El salvadoreño más pobre, indígenas sometidos y mestizos, no ladinos, protestó, pero no se les hizo caso. Pero en ese momento había al menos trabajo. Se quedó sin tierra propia, se quedó sin propiedades, se quedó sin tierras colectivas, pero tenía trabajo asalariado, aunque mal pagado, pero trabajo al fin. Pero con la crisis de 1929 y 30 en los Estados Unidos, la Gran Depresión en los Estados Unidos, el famoso Viernes Negro con el cual empezó la crisis, y también la crisis del café, que en ese momento era una de las peores crisis mundiales con el precio por el suelo, el trabajo escaseó. Y la mayoría se fue quedando sin trabajo y en lugar del trabajo apareció el hambre. No el comer mal, que ya era tradición, sino el no comer nada. Los líderes fueron recibidos por el presidente Arturo Araujo, quien le garantizó devolver los ejidos y tierras comunales en 1932. Eso era a finales del 31. Sin embargo, en diciembre de 1931 el grupo dominante preparó el golpe de Estado y buscaron al general Maximiliano Hernández Martínez, al cual financiaron, con la condición de que reprimiera violentamente el levantamiento campesino que se presuponía se daría, y así fue. Hasta las nuevas ametralladoras que habían sido compradas urgentemente para ello fueron estrenadas. Y ahí se dio la masacre campesina de 1932, que no era un levantamiento comunista, pero así se dijo porque siempre ese ha sido el pretexto y se sigue dando ahora con cierta variable, incorporando en vez del comunismo el socialismo del siglo XXI. Ese movimiento no fue nunca comunista, ni siquiera había sido planificado. Un movimiento comunista incipiente de algunas decenas de miembros los apoyó con manifiestos de ayuda intelectual, pero nada más. Y así la lucha fue desigual. Machetes, palos y piedras versus fusiles y ametralladoras. En el programa anterior de Aclarando Conceptos, 2 programas anteriores, nos referimos a la masacre campesina de 1932. Al finalizar la masacre, se decretó la prohibición de nueva entrada de negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos. No echaron a los que estaban adentro porque los necesitaban, porque trabajaban. Sin embargo, nadie más, ninguno más. El poder criollo se consolidaba con el partido Pro Patria, el representativo de la derecha en esos momentos, que luego se consolidó en alianza con los militares. De esa forma, si queremos hacer un análisis de la situación actual, tenemos que insistir que el status quo actual no depende de 20 años, ni de 30 años, sino que de 500 años desde la conquista, con mayor énfasis en 200 años desde la independencia y más aún desde hace 82 años, desde 1932 que marcó el inicio de la historia contemporánea salvadoreña. Los partidos de derecha que han usufructuado el poder han ido cambiando de nombre, considerándolo solo desde 1932, porque antes también habían otros. Empecemos por ellos, son 82 años de diferencia. Pro Patria, PRUD, Partido Revolucionario de Unificación Democrática, el viejo PCN y hoy Arena. El problema de los tiempos presentes en El Salvador no es más bien la falta de progreso, porque sí lo ha habido, aunque falta más, falta mayor progreso, pero lo ha habido, sino que la distribución del mismo. Grandes ciudades urbanizadas y con servicios casi completos
y zonas rurales abandonadas, y pequeños cantones más abandonados todavía, y caseríos olvidados. Aunque nos convenga, no se puede continuar pensando únicamente en proteger a una élite que vive en el primer mundo, aunque pertenezcamos a ella, pero de la amplia mayoría de la población, que algunos viven al menos en el tercer mundo, aunque en un mayor porcentaje la gente vive en el cuarto mundo, incluso los hay que vivan en el quinto mundo, en donde viven con situaciones parecidas a Haití y Somalia como ejemplos comparativos, o incluso peor. Como el gran maestro Mahatma Gandhi decía, en el mundo hay suficiente riqueza para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia de algunos. Independientemente de lo que se diga como propaganda electoral, hoy por la segunda vuelta hay políticos salvadoreños y sobre todo sus patrocinadores que hablaron durante meses que el vaso de leche, los uniformes y la asistencia social era un despilfarro y pretendían reducirla o anularla. Hoy por arte de magia pretenden incrementarlo. Pero ahora, fuera de eso, nunca se ha dicho todavía nada de las extensiones, evasiones y corrupción, que es muchísimo mayor, que hasta se calcula alrededor de 1.500 millones anuales. Ni tampoco hablan nada del único confeso, hasta ahora, Paco Flores. Un cambio repentino de última hora, en pura campaña electoral. Dicho pero no hecho, deja la oferta entre la duda de los optimistas y los que no creen que la oferta sea real. No podemos seguir avalando esto. Tenemos que cambiar, sea el que sea el que llegue. Y el primer cambio que tenemos que lograr es nuestro cambio interior, para así lo que digamos sea cierto. Y eso no se logra en un mes de política electoral para la segunda vuelta. Se necesitan años y buena voluntad. Dios nos quiso hacer diferentes, pero tenemos que saber administrar nuestras diferencias. Nos hizo también seres sociales, pero tenemos que aprender a vivir en convivencia. Tenemos que aprender a vivir en paz y llevarnos mejor, porque no podemos visualizar la solución si no trabajamos conjuntamente en ello. Y tenemos que pensar siempre en los que tienen menos. Debemos recordar las palabras de Albert Einstein. El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Y esta no solo se encuentra en el delincuente sangriento, sino en el que deja morir a su hermano de hambre, en el que roba el dinero de los necesitados y luego lo confiesa y no se le hace nada, al menos no todavía, y en el que manda a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Los políticos partidistas deben también comprender que la confrontación debe existir únicamente durante la campaña electoral y que luego tiene que haber un diálogo y una crítica constructiva. Los gobiernos deben comprender que se debe gobernar para todos, no solo para sus simpatizantes. Ojalá que la apertura política y la tolerancia religiosa sea la tónica del próximo futuro. Pero continúan los ataques, con hojas sueltas, con nuevos paradigmas choteados, como dice vulgarmente el pueblo, incluso otros nuevos, ¿verdad? Pero siempre con la tendencia a después de ser falsos. Pero no importa si se logra el efecto y la efervescencia electoral. Y se siguen destruyendo puentes, que tal parece que nos llevan a un viaje sin retorno. Es indispensable, por otro lado, apostarle a la salud y a la educación y a la satisfacción de las necesidades básicas de todos y a cero privatizaciones, suficientes con las que hemos tenido. No se pueden revertir porque no hay dinero para comprarlas. Primero en la ayuda y asistencia social. Esto es básico ahora. Démosle pescado a la gente y luego enseñémosles a pescar. Primero démosle la ayuda y luego con el desarrollo económico que promueve el empleo total, justo y bien remunerado, que ellos se valgan por sí solos, pero no desde el principio. No se puede en esa forma. Ya es tiempo que moderemos la codicia, esa ambición desmedida. Ya Montesquieu aclaraba, un hombre no es desgraciado por tener ambición, sino solamente cuando es devorado por ella. La injusticia ondea en nuestro suelo y el trato diferente entre personas diferentes es notorio. Lo hemos visto últimamente, ha sido tan evidente que hoy no queda ninguna duda. Esa es la principal injusticia. Ya Monseñor Romero, San Romero decía, la justicia es como una serpiente que muerde con facilidad los pies de los descalzos. Y lo sigue haciendo con los pobres, aunque algunos tengan zapatos.
Si el cambio sigue y no se detiene ni retrocede, las negatividades de nuestro país y nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. Dicho de manera religiosa, transformar nuestros pecados en virtudes con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Somos tierra de pasión y de pasiones. No las sometamos ni las eliminemos, tarea imposible. Canalicémoslas para el bien. Somos egoístas y nuestro círculo sentimental es estrecho. Pensemos en qué país le daremos a nuestros hijos y nietos si seguimos así. ¿Acaso podremos vivir en él? Si la respuesta es sí, viviremos con tranquilidad y felicidad. Somos religiosos. ¿Cómo multiplicaremos los talentos que Dios nos dio? ¿Qué entregaremos cuando estemos ante la presencia de Dios? Y seguiremos insistiendo ante Él que tenemos fe. ¿Que acaso la fe sin obras vale algo? Si las obras no comprueban la fe. Somos políticos partidarios. ¿Qué país gobernaremos? ¿Podrá acaso gobernarse? Somos empresarios. ¿Cómo nos desenvolveremos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, inmersos en un país caótico y emproblemado que nosotros hemos colaborado en arruinar? Somos patriotas. ¿En qué lugar pondremos a nuestro querido país en el concierto de las naciones? Somos codiciosos. La gallina de los huevos de oro no se mata porque nos quedamos sin huevos, sin oro y sin gallina. Somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que les entregaremos. Somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual, el cual sumado nos da la conciencia colectiva. El mensaje, que cada uno cambie, o al menos trate de cambiar positivamente, y que el cambio continúe en quienes nos dirigen. Empecemos a pensar con nuestras cabezas y descartemos ese cúmulo de mentiras y medias verdades que a veces se nos imponen y otras veces las aceptamos inexplicablemente con sumisión plena y voluntad anulada que más parece genética doblegada desde hace 500 años. Este es el momento preciso del cruce de caminos, de cualquier gobierno de cambio. En el cruce de caminos no se puede ser indiferente. O tomamos un camino o el otro. La impunidad no puede continuar y la ley tiene que aplicarse a todos, empezando por los más fuertes, no solo a los más débiles. Por otro lado, es aplaudible seguir favoreciendo a las clases más desposeídas y a los ciudadanos más pobres, en los hechos, no solamente palabras, incluyendo medidas de apoyo en el nuevo gobierno a la clase media. Los que tenemos más debemos de pagar más, y no me canso de repetir, y tener un cuantitativo mayor grado de solidaridad humana. Hay que recordar que tenemos que trabajar para esta vida, pero también para la otra. Y si tenemos suficiente y superamos más, y eso, superarnos más, es una ambición permitida, ¿para qué seguir acumulando más y más y más y más, no importando usar razonamientos y procedimientos oscuros? Con el gran exceso de riqueza que logramos, ¿qué nos llevaremos? En la otra vida el dinero no sirve de nada, solo nuestras obras buenas que hicimos en esta. Tenemos que buscar el equilibrio. Dios no quiere a los avaros, ni a los codiciosos, pero tampoco quiere a los que dilapidan su fortuna, ni tampoco a los flojos que no se esfuerzan y son tibios de corazón. Muchas gracias.